Hola, ¿cómo están? Una vez más, estamos por iniciar este estudio bíblico para las células. Hoy es la lección 2 de la serie de Hebreos y el título de esta lección es Mantenga la fe. Un título y un tema con respecto a la fe muy importante en todo momento y en toda circunstancia. Como una reflexión inicial, el autor del estudio dice: recuerde un momento en que un amigo cristiano lo animó en su fe. Describa en qué situación se encontraba usted en ese tiempo y qué acciones o declaraciones específicas usó esa persona para ayudarlo. ¿Cuáles han sido los resultados a largo plazo del ministerio de esa persona? Bueno, hermanos, todos hemos tenido en algún momento alguien que nos ha apoyado y nos ha animado. Yo puedo tener ejemplos diversos, pero me gusta contrastar lo que no es animar versus lo que es, o cualquier otro concepto. Me parece que uno más fácilmente entiende lo que no es para definir lo que sí es. Ya hace algunos años, habrá sido 1995, 96, probablemente 94. 1995, hermanos, me falla la memoria. Un pastor que vivía acá en los Estados Unidos me dijo que él iba a apoyarme para que pudiese desarrollar un ministerio en Centroamérica, que me animara a aceptar el cargo porque él me iba a apoyar desde acá de los Estados Unidos. Llegó a un punto de decir que él se volvería mi asistente, cosa pues que me pareció exagerada, pero bueno, el punto es que pasan los meses y un día, en una circunstancia bien apretada del ministerio, le llamo por teléfono desde San Salvador hasta la ciudad donde él vivía aquí en los Estados Unidos y le digo: oiga, hermano, ¿cómo van las cosas? Usted siempre me va a ayudar, me va a colaborar para que el ministerio que usted me animó a aceptar pueda funcionar, porque tenemos todo el ánimo, sin embargo las finanzas no andan bien. Este pastor me dijo: hermano Guillermo, si Dios te llamó para este cargo, Él te va a soportar, Él te va a ayudar. Fueron sus palabras, no me dijo más nada, simple y sencillamente le agradecí y le dije: tiene razón. Y ciertamente así ha sido, hermanos. Dios ha sostenido el ministerio, el que he podido desarrollar hasta la fecha. Mas sin embargo, aunque las palabras de este pastor eran una gran verdad, en ese momento no me animaron. Sin embargo, el Espíritu de Dios que habita en mí me permitió seguir adelante. Nos animan los que están a nuestro alrededor. Y una mejor pregunta: ¿animamos nosotros a otros a que continúen la carrera en Cristo? Bienvenido a este estudio, a esta lección que promete estar de gran ayuda. Mantenga la fe. Vamos a la lectura bíblica, no sin antes reflexionar acerca de el personaje que se menciona. Dice: en la jerarquía de los héroes judíos, ninguno igualó a Moisés, el dador de la ley de Dios y líder del gran éxodo desde Egipto. Él demostró cada aspecto de un fuerte liderazgo espiritual y moral.
En la historia de Israel nadie parece haber hecho más que lo que hizo Moisés. Sin embargo, el escritor de Hebreos dice que él no fue nada comparado con Jesús, el Hijo de Dios. Así como él fue fiel, nosotros también debemos mantener la fe hasta el fin. Veamos entonces la lectura en Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 14. Leo Nueva Versión Internacional. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Me parece muy interesante, hermanos, el tema de hoy, el que podamos mantener la fe. Vamos a algunas preguntas que le aplicaremos al texto leído. Dice la primera pregunta: ¿por qué Jesús es digno de mayor honra que Moisés? ¿Cómo afecta a Moisés esta comparación? Recuerde que el autor a los hebreos está hablándole a judíos, y por eso que toda la carta contiene toda esta invocación a liderazgo judío, fiestas judías, etcétera, haciendo una comparación entre lo antiguo de la religión hebrea versus lo superlativo ahora con Cristo Jesús. Y dice el versículo 3 y el versículo 6 del texto leído que Moisés fue fiel servidor en la casa de Dios, en los asuntos del Señor. Pero Jesús está al frente de la casa de Dios. No solamente es que es un fiel servidor, sino que Él está al frente. Y esa casa somos nosotros. Está hablando ahora de la iglesia. No solamente es que fue uno que servía, sino que ahora es el motivo, es el Dios, el Señor, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo, quien está al frente de la casa
de Dios. Y no un edificio, nosotros, dice el texto de manera específica. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puede demostrar la gente que pertenece a la casa de Dios? Recuerde que la traducción de la casa de también se refiere o puede interpretarse como la familia. La casa de Abraham, la casa de David, se refiere a sus descendientes. Así que la pregunta puede decir, ¿cómo puede demostrar la gente que pertenece a la familia de Dios, a la casa de Dios? En el versículo 6 dice esta casa somos nosotros, la casa donde el Señor Jesús está al frente. Somos nosotros si mantenemos la confianza y la esperanza que nos enorgullece, dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice, si retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. En otras palabras es, mantengamos la fe y no nos avergoncemos del Evangelio. Eso nos dará garantía que pertenecemos a la casa de Dios. ¿Qué advertencia nos da el Espíritu Santo en el contexto de lo leído? Del versículo 7 al versículo 11 dice, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Así como vuestros antepasados, dice el autor a los hebreos, que me tentaron y que quisieron ponerme a prueba. Y yo me enojé contra esa generación y dije, no entrarán en mi reposo, dice el Señor, haciendo alusión a la historia en el proceso de volver, de conquistar la tierra prometida. Durante 40 años me mostré a ellos. Se recuerdan que el pueblo se quejaba y decía, ¿por qué nos trajo Moisés aquí a morir a este lugar? Cuando estábamos en Egipto comíamos esto y aquello. Mentira, estaban en esclavitud. Sin embargo, se quejaron, no endurecieron su corazón, no tuvieron confianza en el plan de Dios. ¿Por qué algunas personas, dice la siguiente pregunta, por qué algunas personas se apartan de Dios? El versículo 12 dice que un corazón pecaminoso e incrédulo los hace apartarse del Dios vivo. Un corazón malo, dice la versión Reina Valera, de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Debemos de tener cuidado entonces de que no caigamos en la incredulidad, porque eso nos puede hacernos apartar de Dios. Y la última pregunta aplicada al texto, obviamente todo tiene que ver con la escritura, de lo contrario llegaremos a conclusiones erradas. Pero la pregunta dice, ¿qué consejo práctico nos ofrece este pasaje acerca de permanecer fieles a Dios? El versículo 13 dice, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca. De acuerdo a la exhortación en la carta a los hebreos, el autor anima y dice, anímense unos a otros. Esto no es solo una tarea del pastor, eso no solo es una tarea de los diáconos. De acuerdo al texto, debemos de animarnos cada día unos a otros para que no se endurezca nuestro corazón y caigamos en la incredulidad. Continuamos entonces teniendo esta lectura de la historia inspirada
a la mitad de este estudio bíblico. Dice, equipados con las herramientas apropiadas, nosotros podemos aprender a escuchar a Dios. ¿Cuáles son esas herramientas? Estas son las que me han sido útiles, dice Max Lucado. Un tiempo y un lugar habitual. Seleccione una parte de su horario y una esquina de su mundo y apártelos para Dios. Para algunos podría ser mejor hacer esto en la mañana. Por la mañana busco tu presencia en oración, Salmo 88, 13. Otros prefieren la noche y están de acuerdo con la oración de David, que mi plegaria sea como un sacrificio vespertino. Eso, de acuerdo a la referencia, está en el Salmo 141, 2. Otros prefieren muchos encuentros durante el día. Al parecer, el autor del Salmo 55 así lo prefirió. Él escribió, mañana, tarde y noche clamo. Versículo 17 del Salmo 55. Algunos se sientan bajo un árbol, otros en la cocina, tal vez su viaje de la casa al trabajo o su hora de almuerzo sean lo más apropiado. Encuentre un tiempo y lugar que le parezca bien. ¿Cuánto tiempo se debe de tomar en esta actividad? Todo el que necesite. Valorice la calidad por encima de la cantidad. Su tiempo con Dios debe durar lo suficiente como para que usted diga lo que quiere, que usted se pueda expresar libremente y Dios diga lo que Él quiere. No solamente es yo decir, sino también Dios me dice. Lo cual nos lleva a una segunda herramienta que todos necesitamos. Una Biblia abierta. Dios nos habla por medio de su palabra. El primer paso para leer la Biblia es pedirle a Dios que le ayude a entenderla. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. De acuerdo a Juan 14, 26. ¿Aprenderé lo que Dios quiere enseñarme? Si escucho, sí. Hay una tercera herramienta para tener un tiempo productivo con Dios. No solo necesitamos un tiempo habitual y una Biblia abierta, también necesitamos un corazón que escuche. No olvide la amonestación de Santiago, se recuerdan, estudiamos Santiago. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago capítulo 1, versículo 25. Sabemos que estamos escuchando a Dios cuando lo que leemos en la Biblia es lo que otros ven en nuestra vida. Una cosa es no saber, otra es saber y no aprender. Pablo exhortó a sus lectores en Filipenses 4:9 y dijo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Qué tremenda autoridad la de Pablo, ¿no? Pero llenándonos de la palabra del Señor y practicando lo que estamos leyendo. Si usted quiere ser como Jesús, deje que Dios lo tenga en sus manos, pase tiempo escuchándolo hasta que reciba su lección del día y luego aplíquela. Definitivamente, hermanos, necesitamos para animarnos los unos a los otros, tener algo que decir, algo que mostrar. No solamente se trata del contenido de lo que decimos, sino del respaldo de lo que hacemos. Así que
Es de gran bendición considerar este estudio. Vamos ahora a preguntas de reacción ante la historia, ante la recomendación y ante el texto bíblico. ¿Por qué los creyentes deben diferenciar entre fe y sentimientos? Yo creo que es muy importante, hermanos, reconocer qué es la fe y qué es la emoción o los sentimientos. La fe nos lleva a unas disciplinas, aunque nuestro corazón, aunque nuestros sentimientos estén contrariados. Aunque no nos acompañe el entusiasmo, pero la convicción, la fe en la palabra de Dios nos permite seguir adelante. Es posible que durante este tiempo tú te sientas emotivo, tú te sientas fogoso en el sentido espiritual y te sientas que te puedes comer el mundo y que puedes alcanzar a todo mundo con la palabra del Señor. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno y contagioso. Sin embargo, vienen momentos como la pandemia, vienen momentos como la economía resquebrajada, vienen momentos como violencia social, vienen asuntos políticos, vienen una serie de cosas que pueden distraerte y que no necesariamente tu corazón o tus emociones te acompañan. Es entonces que la fe, la convicción en lo que has aprendido te permite seguir adelante. Es bueno tener emoción, por supuesto, es muy agradable. Esto es comparado con las distancias del caso, como cuando eres aficionado al deporte y tu equipo va ganando. Y bueno, a todos nos gusta cuando lo que apoyamos está saliendo bien. Y nos ponemos emotivos y nos ponemos contentos. Algunos nos ponemos malhumorados cuando el equipo al que le vamos, en el deporte que sea, no ganó o no está haciendo bien su trabajo. Pero la iglesia no es un simple deporte. La iglesia es la casa de Dios y debemos de convencernos, animarnos, pero actuar sobre la convicción de que lo que Dios nos ha dicho es verdad. ¿Cómo puede usted determinar si su fe es verdadera? Es, hermanos, difícil esta valoración. Sin embargo, Santiago también nos exhortaba a que pudiésemos reflexionar sobre una fe sin obras y obras para mostrar la fe. Y ciertamente que nuestra fe debe de ser acompañada de hechos, debe de ser acompañada de aspectos concretos. Tenemos esperanza de que algunas cosas sucederán a futuro tal como Dios las ha descrito, pero entonces mantengámonos, que no se endurezca nuestro corazón diciendo: Dios nunca viene, Dios nunca regresa. ¿Cuántas veces he participado de la cena del Señor? Invocamos su nombre hasta que Él regrese y no vuelve. Hermanos, vayamos con paciencia, no retrocedamos, animémonos. Yo creo que la promesa de Dios es verdad. Así que llevo más de 35 años siguiendo, procurando la palabra del Señor. Ha habido de todo, ha habido dificultades. Sin embargo, hoy yo te exhorto, te animo a seguir creyendo en las promesas del Señor. ¿Cómo puede evitar endurecer su corazón para con Dios? Uno es no valorando a Dios por las circunstancias. Es una mala manera de evaluar lo que Dios nos ha dicho. Porque el caso de Daniel, o el caso de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los hechos eran de amenaza, eran definitivamente en contra. Fueron al horno ardiente, los metieron al horno ardiente y Dios los salvó de esa experiencia. Dice que ni sus cabellos tenían olor a quemado.
Daniel fue al foso de los leones, estuvo con los leones, pero los leones no se lo comieron. Tú y yo podemos pasar experiencias dolorosas, experiencias difíciles, pero ninguna prueba al momento es comparable con la gloria venidera. Esto es pasajero, esto terminará, ya sea que nosotros veamos que se terminó la pandemia o veamos que no, el Señor sigue sentado en su trono y debemos de continuar confiando en su palabra. ¿Cuál es el peligro para los cristianos que descuidan el tener compañerismo con otros creyentes? Es importante, de acuerdo al texto, que nosotros no demos ánimo los unos a los otros. Si tú no tienes una iglesia a la cual perteneces, es difícil que te animes. Algunos toman muy en cuenta la explicación o la predicación de un pastor para animarse. Pero de acuerdo a la Escritura, el mejor método para animarnos es el compañerismo de la iglesia, el que todos podamos tener esa oportunidad de interrelacionarnos y que juntos en la misma convicción, en un mismo sentir y en un mismo ánimo continuemos adelante. No estoy diciendo que el pastor no debe de prepararse, no estoy diciendo que el pastor no debe de ser usado por el Espíritu Santo para infundir aliento, pero no solo se trata de una persona al frente, se trata de toda la iglesia. Y ahí tú eres importante, hermano. Las células son importantes. Los maestros de la escuela dominical y los que asisten a la escuela dominical son importantes. Los ministerios son importantes. Todos nosotros somos importantes en la casa del Señor. No esperes solamente del pastor. No estoy deslindándome, no estoy evadiendo mi responsabilidad. Lo que estoy tratando de decirte es qué dice la Biblia. Y tú no te puedes menospreciar, tú tienes que animar a los demás. En este estudio yo creo que tú puedes llegar a la convicción de que puedes levantar tu teléfono, puedes tomar tu teléfono, ya sea que envías un texto o ya sea que llamas a alguien y lo animas, porque ese es el plan de Dios. Y la última pregunta, ¿a qué amigo cristiano puede usted animar en asuntos espirituales y cómo? Tengo suficientes personas, aunque no puedo limitarme a ese grupo, pero debemos de buscar esa virtud de animar a otros. Debemos de, como en el deporte una vez más, disculpen que caigo nuevamente en esa área, pero hay los animadores o las animadoras, las jóvenes que están al lado del campo donde están los jugadores y están animando y están entusiasmando a los espectadores para que también se unan y animen al equipo a que no desmaye. Así también, hermanos, qué bueno es cuando tienes a alguien a tu lado donde tú estás protagonizando una prueba, una dificultad, pero que te anima y te dice, vamos, el Señor está contigo y vas a salir adelante. Es rico, es delicioso, pero también encontremos virtud en que otro está protagonizando una dificultad o está protagonizando una victoria, y también debes de encontrar la delicia en animar a las personas. Es decirles, vamos, tú vas a salir adelante. Demos gloria a Dios por lo que Él está haciendo.
El estudio de hoy, su título es Mantenga la fe. Hermanos, no debería de ser motivo de renuncia esta situación especial que estamos viviendo. ¿Es un desafío grande? Sí lo es, por supuesto. Pero tomemos en cuenta que las pandemias que nos muestra la historia pasaron a la historia. ¿Cuándo esta pandemia va a pasar a la historia? No lo sé. Pero la iglesia o los creyentes futuros deben de sentirse animados por la reacción que tuvimos nosotros en esta época y poder advertir y decir en el 2030, en el 2040 y decir en el 2020 la iglesia no se desanimó, sino que siguió adelante a pesar de las dificultades. Y tenemos entonces, hermanos, que ayudarnos, mantener la fe en esta época. Lecciones de la vida, ya casi terminando. Tanto Moisés como Cristo nos sirven de ejemplo de la fidelidad hacia Dios. ¿Queremos realmente escuchar que Dios nos diga bien, buen siervo y fiel? La otra actitud hacia la palabra de Dios se describe como endurecimiento de nuestro corazón. Sabemos lo que esto significa, aun cuando escuchemos la expresión por primera vez. Hemos endurecido nuestra voluntad, nuestra espalda y nuestro corazón para con otros, para con Dios. Esto es territorio familiar para la mayoría de nosotros. En algún momento nos hemos sentido fríos, nos hemos sentido desatendida el área espiritual. Es ahí donde queremos vivir, si es que has visitado ese territorio. Por contraste, Dios nos ofrece descanso, su descanso. Más acerca de esto en la siguiente lección, o sea, la próxima semana. Más allá de la ayuda que Dios ofrece, nos tenemos el uno al otro. Quiere decir, adicional a la ayuda que Dios nos ofrece, nos tenemos los unos a los otros. Qué bendición, hermano. Debo de reconocerlo hoy. Perdona que haga este paréntesis, pero qué bendición contar con ustedes. Hemos estado un poco lejos en el sentido de distancia, pero yo siento sus corazones, yo siento sus pensamientos, yo siento que la iglesia vive y que la iglesia continúa latiendo, el corazón de la iglesia sigue latiendo al ritmo de Dios. Si hay alguno que siente que su corazón ya no late al ritmo de la iglesia, al ritmo del corazón de Dios, tenemos que animarlo, no podemos descuidarnos, no podemos dejar a nadie atrás. Animémonos, hermanos, esto va a pasar. Así que este pasaje nos recuerda que debemos de tener la costumbre de animar a otros. Nos podemos ayudar mutuamente rumbo a la fidelidad, a mantenernos fieles. Y por último, ya el aspecto de devoción o sugerencia para la oración. Padre, te pedimos que hagas más profunda nuestra fe en ti. Danos la fuerza para resistir la tentación, vencer la duda y permanecer leales a ti. Que al final de nuestra vida podamos escuchar tus palabras. Bien, buen siervo y fiel. Que Dios nos ayude a que en esta época mantengamos nuestra fidelidad al Señor y que busquemos animar a otros que están a nuestro alrededor. Ánimo, hermanos, Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga.